Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de nuestro querido profesor Fernández Rozas. En nombre de la Fundación le agradezco una vez más que nos acompañe en este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que, profesor, le estamos muy agradecidos. El placer es mío de estar con ustedes, que son aquí los que mandan, y entonces yo estoy a su disposición. Bueno, cuando hablaba de usted con el presidente Fernández, la verdad es que el presidente Fernández me decía, ese es un hombre que nosotros los dominicanos le tenemos una profundísima admiración, y créame que el presidente Fernández tiene la razón, así que gracias una vez más. No puedo defraudar al presidente Fernández. Lo que sí puedo decir es que me encuentro muy feliz estando otra vez en la República Dominicana, donde tengo tantos amigos y me siento como en mi patria. Bueno, usted es uno de los grandes maestros del derecho internacional privado. Como dice la canción mexicana, eso dicen, pero ni es cierto. Pero muchas gracias. No, eso es verdad. Muchas gracias. Y es tan verdad porque los más connotados profesores de hoy en día del Instituto de Empresa en España, todos fueron alumnos suyos y así lo reconocen. Pero es una situación de que ya los años empiezan por encima. También tuve de alumno al presidente Zapatero, que no fue tan buen alumno. Bueno, pero me dicen que grandes desgracias. Pero me dicen que también tuvo como alumno el príncipe, que fue mejor. Fue mejor, sí. Notable alto, sí. De todos modos, tenemos que hablar de derecho internacional privado. Esa es la realidad. ¿Cómo ha venido evolucionando el derecho internacional privado? Pues el derecho internacional privado es un ordenamiento que se da en cada país. Cada país tiene sus propios problemas. Entonces siempre ha habido la idea de que era un derecho universal. No es así. La República Dominicana tiene unos problemas muy concretos, España tiene unos problemas muy concretos y Estados Unidos otros. Y para estos problemas concretos, que son los problemas que plantean las relaciones conectadas con otro ordenamiento, es decir, un matrimonio entre un dominicano y una española, una adopción de un español de un dominicano, un contrato entre dos empresas, una dominicana y otra italiana, pues son problemas que deben resolverse a través de normas estatales, normas dominicanas, y en estos momentos pues tenemos en nuestro país dominicana, en este caso mi país, donde estoy ahora, mi país de adopción, pues tenemos una escasez de normas muy preocupante. No, y la verdad es que valdría la pena ver de qué forma uno puede, en esta ocasión, hacer un aporte que pueda contribuir a que toda esta dispersión real y efectivamente nosotros la podamos organizar. Sin embargo, ¿por qué y para qué, por ejemplo, una ley, digámoslo así, de derecho internacional privado cuando tenemos, por ejemplo, el Código Bustamante? El Código Bustamante es un gran monumento histórico. Bustamante fue un gran jurista cubano, pero Máximo Gómez fue dominicano. Y en realidad la revolución la hizo Máximo Gómez. Sí, así Entonces, pues Bustamante hizo el Código Bustamante en el año 28, pero en el 29 vino la crisis. Claro. Pasaron muchas cosas y es un código muy de una época, de la época de la Sociedad de las Naciones, muy distinta de la actual. El Código Bustamante fue un monumento jurídico que cumplió su ciclo histórico y en este momento hay que rendirle un homenaje, pero establecer normas nuevas. Y estas normas, pues bien pueden hacerlas un Máximo Gómez, que podía ser la nueva ley dominicana que irradiase para todo el Caribe pues una nueva normativa para solucionar estos problemas. Y ha faltado visión, porque por ejemplo, la verdad es que cuando uno escucha a los internacionalistas, evidentemente que van en la misma dirección que el razonamiento que usted está haciendo. O sea, a pesar de que tuvimos un código que real y efectivamente fue un boom para su época, hay una serie de deficiencias que están ahí. Sin embargo, no todos los países tienen una ley de derecho internacional privado. ¿Por qué? Pues porque no la necesitan. Es decir, que así de claro, las leyes de derecho internacional privado surgen cuando un país tiene un determinado modelo económico y social, que, por ejemplo, España no lo tuvo hasta los años 70 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. Era un país que vivía al margen de estas relaciones internacionales. Claro, cuando empezó a venir el turismo, cuando empezaron a salir españoles fuera de España, cuando llegó la inversión extranjera, se necesitó. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Que se dan estas circunstancias. Es decir, el turismo es un motor de la economía. Aquí vienen millones de extranjeros que tienen accidentes de tráfico, compran casas, es decir, tienen problemas.
hay una emigración dominicana fuera. Claro, Hay una emigración extranjera en la República Dominicana muy fuerte. Y la inversión extranjera es evidente. Cualquier contrato importante en la República Dominicana, pues es un contrato que está sometido a, diríamos, o eventualmente a jurisdicciones extranjeras o a leyes extranjeras. Por lo tanto, es necesaria una ley que determine en qué casos son competentes los tribunales dominicanos, en qué casos se aplica la ley dominicana y en qué casos pues, las decisiones extranjeras tienen eficacia en la República. Todo esto, pues que se heredó, porque claro, en la República somos herederos de Francia, del Código Civil francés, pero claro, Francia ya cambió y la República no ha cambiado, y entonces es el momento del cambio porque se necesita socialmente dar respuesta a estos interrogantes que acabo de plantear. Yo le hago la pregunta porque cuando uno habla de los estados, sobre todo cuando uno habla de inversiones e inversores, uno de los elementos que sale en todo y que es una condición, inclusive que ponen ya los inversionistas cuando van a un país a desarrollar cualquier negocio, es el tema de la seguridad jurídica. ¿Cómo impacta la seguridad jurídica, yo diría que internacional, el derecho internacional privado? Bueno, es así, ¿eh? Hay dos niveles. Uno es el superestructural, que es el derecho internacional público. Para eso están los tratados de protección recíproca y para eso están, pues, digamos, los procedimientos de arreglo de controversias. Pero luego hay que hacer contratos. Y cuando hay que hacer contratos, pues hay que establecer unas cláusulas específicas en los contratos internacionales, porque el contratante no es de nuestro país, habla otra lengua distinta. Va a querer someternos a tribunales de su jurisdicción. Nosotros tenemos que protegernos. Por ejemplo, aquí se ha dado un paso muy importante con la ley de arbitraje. La ley de arbitraje pues permite la posibilidad de acudir a arbitraje, pero es necesario un complemento. Y quiero hacer la referencia de que la ley de derecho internacional privado excluye el arbitraje porque para eso está la ley, que no algo bueno que hay aquí pues no hay que tocarlo, es decir, que lo que hay bueno hay que dejarlo. Pero diríamos, la ley es necesario para rellenar estas lagunas. Ahora, generalmente cuando uno ve los mecanismos que se diseñan para resolver conflictos, para dirimir diferencias, uno ve muchas veces donde las herramientas confluyen y donde se separan. ¿Dónde confluye y dónde se separa, por ejemplo, el arbitraje del derecho internacional privado? Bueno, es que es la parte esencial del derecho internacional privado. Lo que ocurre es que tiene una... Por eso le hago la pregunta, profesor. No, la pregunta porque ese es el debate. Sí, es el debate que se ha planteado ahora, por ejemplo, en Panamá, claro, que quisieron poner la ley, meter el arbitraje dentro de la ley de derecho internacional privado. Y eso ha generado un conflicto muy grande. El presidente de la República ha vetado esta ley, claro, precisamente. Entonces, aquí se han hecho las cosas bien. La mayor parte de los países tienen una ley de derecho internacional privado y una ley de arbitraje. Y entonces, bueno, pues uno es para las relaciones que están al margen del Estado, es decir, yo renuncio a la jurisdicción y voy al arbitraje, y si yo quiero ir a la jurisdicción, pues también es una opción, y está la tutela judicial efectiva, yo quiero ir a los tribunales. ¿Por qué para un pleito pequeño tengo que ir al arbitraje? Puedo ir a una jurisdicción, ¿y por qué no va a ser la dominicana? Entonces, en ese sentido, lo que se trata es de garantizar esta seguridad jurídica. Sobre todo para que el contratante extranjero pues vea que aquí hay un juego de reciprocidad. Este es el elemento esencial, la reciprocidad. No, y que es una de las de las cosas fundamentales. Sí. Yo te trato a ti como tú me tratas a mí. Sí, claro, claro. Eso es diplomacia 100%. Sí, sí, sí. Ahora, vamos a hablar de los principios. ¿Cuáles son los principios de este derecho? ¿Que inspira el derecho internacional privado? Claro. Bueno, pues en realidad yo creo que hoy día hablar de principios es algo un poco perteneciente al pasado, porque lo que nosotros estamos dando normas concretas y no basándonos en ideologías pero ¿cuál es el principio? Uno de ellos ya lo hemos dicho, la seguridad jurídica, esencial. Otro de ellos es diríamos, el principio de reciprocidad, también lo hemos dicho. Y el tercero es una armonía internacional, una cortesía internacional. Es decir, si yo quiero que me traten en el extranjero pues de una manera equitativa, también tengo que tratar a los extranjeros de una manera equitativa, en el ámbito de los derechos privados. No estamos hablando de otro tipo de... No estamos hablando de derecho público. No, estamos hablando de derecho privado. Ahora, el tema, por ejemplo, vamos a tratar de ver esto desde el punto de vista holístico. Bien.
Vámonos a los tratados comerciales, porque ese es otro tema. Sí. Hablamos del Código Bustamante, ya vemos que ya es un código que prácticamente se ha convertido en una reliquia. Sí. Probablemente el que abra el texto puede resfriarse por el polvo que sobre él y con los años... Sin quitar los méritos que tuvo en su momento. Definitivamente que sí, pero ya el mundo cambió. Claro. El mundo ya no es un conjunto de países, es una comunidad internacional. Claro. Y en eso lo tenemos que tener bien claro. Ahora, hay otro aspecto que yo quisiera que también, ya vimos que con relación a todo lo que tiene que ver con este mundo del arbitraje, ya comenzamos a ver que tampoco es por ahí que va el derecho internacional privado. Respeta esa herramienta como forma de resolver conflictos. Pero vámonos a los tratados de libre comercio. Son de derecho internacional público. Ahí los sujetos son los estados, aunque repercuten en los particulares. Explíqueme eso. Sí, en los tratados vinculan a estados. Entonces es la República Dominicana la que se obliga, por ejemplo, el de recafta, por ejemplo, que es el instrumento esencial. El ámbito de recafta son relaciones intraestatales. Cuando un estado incumple, pues es sancionado. Los sacos de polietileno, por ejemplo, Claro, el polietileno, vaya palabra, con nuestros amigos costarricenses. Esto repercute en los particulares, pero el ámbito de aplicación de los tratados de libre comercio es derecho internacional público. Nosotros nos estamos refiriendo a relaciones privadas que se estructuran fundamentalmente a partir de contratos. Y esto es lo que, de alguna manera, luego está la superestructura marcada por los tratados de libre comercio. Yo le hago Sí. todas estas preguntas para caer en la siguiente. A ver. Me lo está poniendo muy difícil, ¿eh? No, pero déjeme decirle, Sí, no, el que me la está poniendo difícil es usted a mí. Definitivamente porque me la está bateando todito. Sí. ¿Qué comprenden las relaciones transnacionales entonces? Bueno, hay... Porque eso es fundamental, Sí, entenderlo. las relaciones transnacionales pueden ser homogéneas o heterogéneas. Son homogéneas cuando son de sujetos de la misma naturaleza. Pensemos en relaciones entre Estado-Estado. Como por ejemplo. Tratados de libre comercio, una relación entre Estado-Estado. Okay. Una relación de carácter privado sería dos contratos, un contrato entre dos empresas. Y una relación heterogénea sería un contrato entre un empresario dominicano y una empresa mixta cubana, donde hay una parte pública y otra privada. Todo esto hoy día tiene respuestas en el ordenamiento porque el Estado, diríamos, se ha involucrado. El Estado ya no es aquel Estado que tenía soberanía para todo. Hoy día está la inmunidad relativa, están los actos jurisgestiones y, por tanto, está el Estado ahí. Entonces, bueno, pues las relaciones privadas son a veces mucho más simples porque no solamente son mercantiles, sino también que son relaciones familiares. Por ejemplo, la República Dominicana pues es parte, en los últimos años se ha vinculado a algunos tratados de La Haya sobre materia familiar y entonces, bueno, pues en estos momentos hay una normativa en la República Dominicana que regula estas relaciones privadas. Por tanto, relaciones homogéneas, relaciones heterogéneas. Esto sería lo que caracteriza las diferencias entre la aplicación del derecho internacional público o la aplicación del derecho internacional privado, que es derecho interno y es derecho estatal. Ahora, ¿por qué una ley de derecho internacional privado y no, por ejemplo, uno renovar, actualizar las convenciones? Sí, esta es una posibilidad que se ha barajado, porque esta ley la han hecho dominicanos, es decir, que han tenido pues algún asesoramiento, pero se ha hecho desde perspectivas dominicanas, por problemas de técnica jurídica y sobre todo de razones de didáctica. Es decir, el tratado es una normativa perturbadora. ¿Por qué? Porque el tratado no se integra, es decir, es una norma que hay que aplicarla a partir de criterios de tratados internacionales. Cuando yo aplico un tratado no puedo aplicar los criterios interpretativos del Código Civil. Tengo que aplicar los criterios interpretativos del Convenio de Viena. Esto para los jueces, esto a veces es complicado. En España tardamos 30 años en que los jueces aprendieran esto. Entonces es mucho mejor que el juez, el operador jurídico, tenga un texto en el cual estén las soluciones, que pueden ser las propias convencionales, es decir, que no se trata de ir en contra de los tratados, pero hay que buscar un didactismo, sobre todo en una primera etapa. A nosotros en España nos costó 30 años. En México, que empezó el modelo en los años 90, todavía no ha concluido, ya está bastante avanzado. Es decir, que cuesta trabajo,
porque es un nuevo mundo que tienen que asimilar los jueces y nadie nace con la ciencia infusa, es decir, que los jueces se van haciendo y en España tardó y aquí lo mismo tardará, pero se hará bien al final, acabarán aplicando bien las normas. ¿Se ha internacionalizado el derecho interno? Absolutamente. Bueno, la prueba la tenemos en nuestra ley de arbitraje. Fíjese usted, la ley de arbitraje dominicana es una ley hecha para el arbitraje internacional, es la ley modelo y se aplica para el derecho interno. Esto es una clara tendencia a la internacionalidad. La adopción, se utilizan parámetros. La ley del menor, esta ley tan extensa que hay en la República Dominicana, son criterios internacionales que se han adoptado a partir... No, y que te diseña un sistema, inclusive. Un sistema. Entonces, es una cosa impresionante. Vivimos un proceso de unificación jurídica relativo, pero desde luego los países tienen una tendencia a hacer mecanismos normativos similares. La ley que se propone ahora de derecho internacional privado, bueno, pues es una ley que de alguna manera va a irradiar en otros países, pero se puede comparar con la venezolana, se puede comparar con los proyectos que están haciendo en México. Naturalmente la nuestra es mejor, en fin, que no nos oye nadie ahora, pero que es... No, pero es verdad que es mejor, ¿eh? Es bastante mejor. Sobre todo porque cuando uno ve la venezolana, uno a veces percibe, no digo que sea así, y eso lo estoy diciendo yo, que muchas veces protege al Estado más que a los eventuales inversores. No contestaré sino en presencia de mi abogado. Bueno, yo prefiero que también sea así. Ahora, ¿cuáles son las áreas, por ejemplo, de una ley del derecho internacional? Sí, tres áreas fundamentales. No, le hago la pregunta por lo siguiente. Sí. Por ejemplo, hablamos del arbitraje, sí. Pero hemos visto muchas veces que las partes recurren al arbitraje cuando así lo disponen desde el nacimiento del contrato. Pero en aquellos casos en donde no se establece el arbitraje como el escenario que se tendrá que recurrir en caso de que se presenten conflictos, ¿se utilizaría siempre la ley de derecho internacional privado? Claro, la ley de derecho internacional privado establecería qué tribunal es competente. Habría que buscar la voluntad presunta de las partes en el contrato. Claro. Y entonces la ley ya establece unos criterios. Y estos criterios que establece la ley dominicana, la verdad es que no se han inventado en la República Dominicana. Es un es un convenio que ya está en vigor en algunos países de América Latina, el convenio de México del 94, hecho por un alemán, por cierto. Claro. Y donde se establece, en este caso, donde no hay claramente en el contrato ante qué voy, ante qué tribunal voy, pues me establece cómo se busca el tribunal adecuado. Esa es una de las funciones que tiene la ley, solucionar estos vacíos legales. Ok, esa es una parte, pero usted me habló de que, cuando yo le hablaba de cuáles áreas comprende, sí. Usted me decía que eran fundamentalmente tres. Son tres, sí. En las tres preguntas a las que responde el derecho internacional privado. Primera cuestión, determinar la competencia de los tribunales, hasta qué punto los tribunales dominicanos son competentes. Porque claro, para los Estados Unidos esto es muy fácil, son competentes para todo, con lo cual se acabó el problema. Pero digamos, en otros sistemas jurídicos más educados, pues se dice, bueno, nosotros tendremos aquí competencia, por ejemplo, si es un inmueble situado en España, pues no podemos declararnos competentes. Segunda pregunta, ¿qué ley aplico? Y el proyecto, pues, lo que establece es una preferencia de la ley dominicana. Una preferencia de la ley dominicana. Es decir, frente a otros criterios de Bustamante, aplicar la ley nacional. No, aquí es la ley del domicilio. Es decir, la ley dominicana como ley predominante. Porque si una persona vive aquí y una persona tiene aquí su establecimiento mercantil, pues que se aplique la ley dominicana. Este es un criterio que parece bastante convincente y evita muchos problemas. Y la tercera cuestión es cómo se reconocen decisiones pronunciadas por autoridades o tribunales extranjeros en la República Dominicana. Estas son las tres cuestiones que responde la ley. Que, por cierto, es un modelo que se ha seguido en otros países, como es el caso de Italia, como es el caso de Austria, como es el caso de Suiza, como es el caso de Bélgica, es decir, que se ha utilizado. También he de decir que nuestra ley es mejor porque es más moderna, es decir, que porque hemos solucionado problemas que las otras leyes pues tuvieron en su momento. Una de las cosas fundamentales de todo Estado o de todo sistema, digamos así, judicial, es todo lo que tiene que ver con el debido proceso, y me explico. Cuando uno habla de economía, de intereses,
Generalmente los inversores o quienes hacen inversiones, generalmente toman muy en cuenta todo lo que tiene que ver con la economía de los procesos. Cuando nosotros nos vamos a los procesos ordinarios, generalmente ahí se presentan una serie de inconvenientes que hacen muy largo los procesos y eso trae como consecuencia de que eso afecta la inversión. ¿Contribuye esta propuesta, esta iniciativa de ley de derecho internacional privado a esa economía en el proceso? Claro, porque esto evita que se produzcan procedimientos en distintos países. Es decir, cuando hay un pleito, los abogados pues tienen o tenemos la tendencia a ir a nuestra jurisdicción. Si hay un pleito entre una empresa dominicana y una empresa española y no están claramente establecidas las reglas del juego, pues el español demandaría en España, el dominicano demandaría en la República Dominicana, las sentencias serían incompatibles, habría problemas de ejecución. Este sistema facilita absolutamente la labor, porque de alguna manera tiende a que solo sea un juez el ideal para entender de un asunto. Esta es una de las grandes facetas de la ley. Es decir, establecer la economía procesal. También, obviamente, y aquí se ha avanzado bastante en la República Dominicana, establecer, eliminar todas las discriminaciones respecto al proceso con elemento extranjero, quitar la caución de arraigo en el juicio. El adjudicatum solvi, una serie de cosas que no tienen ningún sentido. Todo esto aunque hemos ido avanzando en la práctica. Aquí se ha avanzado bastante. Es decir, y sobre todo en estas materias, yo he tenido la ocasión este verano de leerme la jurisprudencia dominicana, la que he podido acceder, y la verdad es que me he sorprendido. Sí, hemos avanzado. Bastante, sí. Porque la verdad es que eso se estaba convirtiendo en una traba y eso estaba atentando contra los intereses dominicanos. No, sin lugar a dudas. Claro. Ahora, le voy a hacer una pregunta que a mi juicio yo pienso que es clave en todo esto, porque, y vuelvo al arbitraje. Cuando uno analiza el arbitraje, las razones que motivaron la creación de esta herramienta, evidentemente se creó porque los inversores, sobre todo los extranjeros, no se sentían seguros en la jurisdicción nacional. ¿Qué le garantiza a un inversor extranjero sentirse seguro con una ley de derecho internacional privado? Porque esa pregunta nos la van a hacer 60 veces, créame que va a ser así, sí, sí. Sobre todo en el Congreso Nacional. La cuestión es que nosotros, cuando vamos al arbitraje, elegimos, es decir, es como un partido de fútbol. Yo puedo jugar en casa claro. O fuera de casa, o puedo irme a un campo neutral. El arbitraje es que yo me voy... Que por cierto, yo soy del Real Madrid. ¿De cuál es usted? Yo no soy, yo soy del Atlético de Madrid. Que, bueno, pero somos madrileños los dos. Sí, vamos, madrileños. Lo que pasa es que, bueno, estamos ahora un poco mejor, es decir, pero en fin. Vamos a ver, este Barça es nuestro gran castigo. A mí me gustó mucho el juego del Real Madrid con el Chelsea. Sí, fue impresionante. En Mónaco. Sí. Y fue un juego en donde el Real Madrid, en donde el Atlético de Madrid metió 4 goles. Sí, sí, sí. Y ganó la Copa. En fin, somos grandes sufridores. Pero lo que quería contarle del tema es que en el arbitraje vamos a jugar a un campo neutral, donde tenemos árbitros neutrales, claro. Donde no tenemos que hablar un idioma impuesto, donde no tenemos un derecho, sino que podemos aplicar, tenemos una gran flexibilidad, donde podemos aplicar un procedimiento querido por las partes o el de una institución arbitral. Esta es la ventaja del arbitraje, que es la neutralidad para los pleitos. Entonces, pero claro, el arbitraje, que está muy bien para los pleitos económicos, es caro. Se nos dice que el arbitraje es barato, el arbitraje es caro. Claro, entonces no todos los pleitos pueden resolverse por arbitraje. Entonces hay pleitos de menor cuantía que diríamos, pues lo que hay que acudir es al juez adecuado, Para eso hay unas reglas, lo que se llaman foros de competencia. Entonces, bueno, pues hay unos tribunales, por ejemplo, en materia de inmuebles, ya he dicho, es el tribunal del lugar donde está el inmueble; en materia societaria, el lugar donde está el domicilio de la sociedad; en materia de propiedades invisibles, sería el lugar donde está registrada. Es decir, hay foros específicos. Y luego hay foros
digamos, un foro general que es el foro del domicilio del demandado. Es un foro ideal. Yo demando ante el foro del domicilio del demandado. ¿Por qué? Porque es el lugar donde yo voy a ejecutar la sentencia. Tiene esa razón. Entonces, a través de estos criterios... ¿No va a haber que homologarla después? Luego hay que homologarla. Entonces, claro, si los estados tienen el mismo modelo, claro, pues la sentencia se ejecutará sin mayores problemas. Claro. Esta es la razón. Por esto da la seguridad jurídica. Obviamente está para este tipo de pleitos. Y además hay determinados asuntos económicos donde pues, por ejemplo, en materia financiera no se quiere el arbitraje. Hoy día una de las grandes esperanzas que tiene el arbitraje es introducirse en el ámbito financiero. Todavía está en el ámbito de las jurisdicciones estatales. Se llegará al arbitraje, pero todavía la jurisdicción juega un importante papel. Un proceso. Profesor, vamos a hacer una pausa. Muy bien. Y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Profesor, en derecho hay algo que se llama la litispendencia. Me llama la atención desde el punto de vista internacional. ¿Y cómo se regularía eso? Bueno, la litispendencia está pensada para un sistema jurisdiccional. Es decir, cuando entiende el Tribunal de Santiago de los Caballeros, pues diríamos puede paralizar un procedimiento, claro, es decir, está para un orden jurisdiccional. También se da en los sistemas integrados. Por ejemplo, nosotros en la Unión Europea tenemos la litispendencia porque los países ya no tienen una jurisdicción propia, sino que hay un espacio judicial europeo. Nosotros en el proyecto se ha introducido determinados aspectos de la litispendencia partiendo de la soberanía de los tribunales nacionales, es decir, que tiene un contenido muy limitado. Pero en la práctica, ¿cómo sería? O sea, desde el punto de vista práctico. Sería paralizar, por ejemplo, cuando voy a ponerle un ejemplo. Si se estuviera juzgando un asunto sobre un inmueble situado en España, pues se podría poner una excepción de litispendencia, que sobre este asunto están los tribunales españoles que tienen competencia exclusiva. Pero, diríamos, la litispendencia tendría un papel muy limitado, porque lógicamente está pensada para un sistema interno, no para un sistema internacional. Claro. Ahora, vamos a hablar en qué pudiese contribuir una ley de esta naturaleza al doing business. Porque la verdad es que yo pienso que sería una herramienta que pudiese de una u otra forma ayudarnos en ese sentido. Para el business sería estupendo, sobre todo la ley tiene una parte de derecho de familia y de la persona, que diríamos para el business pues no tiene especial interés, tiene otra parte de sucesiones que puede tener, pero en fin, en principio queda fuera, tiene dos apartados esenciales, que son el de obligaciones contractuales y el de obligaciones no contractuales. En el ámbito de las obligaciones contractuales, pues es el sistema de la autonomía de la voluntad. En esto es el avance frente al Código Bustamante, que no admitía la autonomía de la voluntad, era siempre el Estado. Entonces, las partes pueden elegir el derecho que quieran, pueden instrumentar el contrato a través de las cláusulas que deseen. Hay cabida a la lex mercatoria, es decir, que por ahí va el business, porque el proyecto incorpora este modelo de la Convención de México que hizo este profesor alemán llamado Fritz Wenger, y que diríamos es un modelo en todo el mundo. Y en ese sentido, pues he de decir que en algunos países pues se ha criticado este proyecto diciendo que era demasiado neoliberal. No es verdad, sinceramente no es verdad. No, pero eso no me parece, al contrario. No, es que se dice... Es una herramienta que va a resolver una deficiencia que tenemos. Lo dicen los mismos que van en contra de los tratados de libre comercio, etcétera. Es decir, ya sabemos que hay
movimiento, bueno. Lo que pasa es que la gente no entiende que el concepto inclusive hasta de soberanía cambió. Sí. Y por eso no seguimos siendo patriotas. Es que es otra la forma de cómo el mundo se está conduciendo. Y quiero hacerle la siguiente pregunta. Por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con el flujo migratorio, y me explico. Hemos visto que el mundo, hay un flujo migratorio impresionante. Europa tiene problemas de migración, América Latina tiene problemas serios de migración, los Estados Unidos, México, Canadá, los países asiáticos comienzan a tener problemas de migración. ¿Qué impacto tendría una ley de este tipo en cuanto a lo que tiene que ver con el flujo migratorio? Tiene un impacto indirecto, no directo. ¿Por qué? Sí, por una razón. Si nosotros siguiéramos el modelo bustamantino, pues el tema estaba basado en la nacionalidad. Si nosotros construimos un sistema basado en la nacionalidad, pues tenemos que reconocer la nacionalidad de los extranjeros que están en nuestro territorio para aplicarles su derecho. Nosotros aquí lo único que partimos es de un modelo que dice el extranjero que está aquí, que tiene aquí su residencia sin entrar en otros problemas, se le aplica la ley dominicana. Punto. Se acabó el problema. Aparte de otras conexiones. Entonces nosotros lo que tratamos es de que el extranjero, en el ejercicio de los derechos privados, aquí hay que distinguir lo que es la dimensión pública de la extranjería de la dimensión privada. Es decir, hay una dimensión pública que es las leyes de inmigración, la entrada, permanencia, todo esto queda fuera de la ley. Es decir, cómo se entra en la República Dominicana, cómo se sale, cómo se permanece, cómo se... Eso le está reservado a los estados. Eso está reservado, eso es derecho constitucional o derecho público, cómo se adquiere la nacionalidad dominicana, eso está absolutamente fuera de la ley. Porque en Bustamante viene cómo se adquiere la nacionalidad. Aquí no, aquí se ha excluido absolutamente la nacionalidad. Y entonces, bueno, pues se está a las situaciones de hecho. Una persona que está ejerciendo unos derechos civiles, no estoy hablando de derechos políticos, derecho a voto, no estoy hablando de derechos civiles, que quiere comprar, que quiere vender, que quiere adoptar, que quiere casarse, bueno, pues para eso está la ley, para decirle exclusivamente qué ley se aplica, fundamentalmente pensando en qué es la ley dominicana la que se aplica, y qué tribunal va a resolver este conflicto jurisdiccional que se plantea por esta relación jurídica. Pero la ley no entra en esta dimensión pública de los movimientos migratorios. Yo quería que usted hiciera la aclaración porque es oportuna. Es oportuna, nada, por los procesos. Está clarísimo que es oportunísima, ¿no? Yo ya le veo por dónde quiere ir usted. Y lo quería hacer como para dejar eso bien claro. Sí, clarísimo. Y de que de eso no es de lo que se trata. No hablamos para que ya ese debate lo vayamos descartando, porque no es el caso. Ahora, el mundo está viviendo aperturas de integración. Los procesos de integración son increíbles. El mundo entero está viviendo esos procesos. ¿Cómo contribuiría una iniciativa de esta naturaleza? Sí, esta es, como diría... Porque eso es fundamental. Como diría, le agradezco mucho la pregunta. No todo proceso de inmigración necesita una ley de derecho internacional privado homogénea. Es decir, pero a la larga, en los procesos de integración, cuando se pasa de lo que es un área de libre comercio a un área de unión aduanera, ya empieza a necesitarse una regulación de derecho internacional privado. Mire, en Europa, en el año 57, pues se introdujo en el tratado una norma, el artículo 220, que decía, en el caso de que sea necesario, se harán normas de derecho internacional privado. 30 años después se consideró necesario y hoy día, pues los estados, ya no hay derecho internacional privado español, ya no hay derecho internacional privado francés, ya no hay derecho internacional privado alemán, porque todo es el mismo derecho internacional privado. Esto se ha hecho en Mercosur, aunque Mercosur pues tuvo sus grandes fracasos, pero también en Mercosur, en un momento determinado, cuando Mercosur iba a dar el salto de la zona de libre comercio a la unión aduanera, se empezó a regular esta materia. En la medida, y ahora pues a esta pregunta le añado que en estos momentos pues hay un grupo de personas trabajando donde hay bastantes dominicanos para hacer una ley modelo del Caribe, es decir, pensando en que todos los movimientos de integración necesitan tener una ley modelo, tener normas similares. A partir de esta norma, y si la norma nuestra se proyecta en todo el Caribe, pues será un elemento esencial para la integración.
Es decir, que es una ley que lo que busca, una norma de derecho internacional privado, es la armonía de las soluciones y precisamente favorece los movimientos de integración económica. Yo le hacía la pregunta también, profesor, porque por ejemplo Europa, que ha vivido un proceso de integración interesante, es increíble, por ejemplo, cómo en el momento en que Europa vivía procesos de integración interesantísimos, los países del este, bueno, la URSS desaparece. Y claro. Vemos entonces cómo en América Latina comienzan a darse también procesos de integración. Mercosur, en fin, muchísimos. Sí. Hay. Todo lo que es el CARICOM. Sí. Pero le hacía la pregunta precisamente por eso, o sea, lo importante que sería una legislación de esta naturaleza, un tanto como para poder seguir fortaleciendo esas relaciones que se dan. Esos son los verdaderos procesos de integración. Eso sí. Es decir, cuando tú le diseñas los mecanismos que le puedan garantizar a inversionistas o a personas que se deciden hasta venir al país, nada a sus intereses económicos. Ahora, ¿cómo vamos a implementar todo esto? Porque mucha gente cree que las reformas, y esta no deja de ser una reforma, porque nosotros vendríamos del Código Bustamante ya a una ley Del siglo XXI. del siglo XXI. Usted sabe que existe el componente cultural, el cómo nosotros poder crear las estructuras, un tanto para poder crear mecanismos de socialización. ¿Cómo vivieron los países o qué han diseñado los países que tienen leyes de este tipo? Como para que sean exitosas. Porque el éxito de una ley no lo determina ni siquiera el contenido de la misma, es su implementación. ¿Qué ha pasado en los países en donde esto ha sido exitoso? ¿Y qué fue lo que pasó en donde no lo ha sido? Si es que no lo ha sido. Bueno, no quiero volver a Venezuela. No. Pero, bueno, hay que volver, pero no por lo siguiente, por una razón. Yo la pregunta es, ya que no nos oye nadie tampoco, claro, porque las leyes que hacen los profesores suelen ser muy malas. Entonces, las leyes de derecho internacional privado eran unas leyes doctrinales hechas por docentes, es decir, al margen, diríamos, de la realidad. El origen del derecho internacional privado pues lo hizo un señor alemán, digamos, que especulaba y daba sus razones, o los monjes que había en la Edad Media, profesores siempre, no la práctica. Los norteamericanos nos han enseñado mucho en ese sentido, a través de los restatements precisamente, sí, claro, de cómo dar soluciones. Entonces, en Europa, digamos, al principio empezamos con textos absolutamente farragosos hechos por profesores, hasta, diríamos, que la sociedad civil empezó a actuar, empezó a intervenir. Se hicieron unos libros blancos, unos informes donde todo el mundo podía opinar. Y hoy día, pues, en Europa tenemos unas normas, digamos, bastante socializadas desde esta perspectiva. Hay que huir del proyecto de profesores. Los profesores son peligrosísimos para hacer una ley. Por ejemplo, la ley venezolana, pues la hicieron profesores, digamos, al margen de la realidad. Profesores... Tiene cosas muy complicadas. Claro. Entonces, ese es el problema. Hay que ser mucho más pragmático. Por eso, la ley dominicana, hay jueces, hay abogados. Es decir, está pues Fabiola Medina, por ejemplo. No, y además es bueno que haya estado Fabiola ahí, porque como claro, ella es un experta en arbitraje, claro, por lo menos eso se cuidó mucho. Está el magistrado Alarcón, por ejemplo. Sí, también, es decir, que aquí lo que se ha hecho es que pocos profesores que puedan asesorar, porque luego las leyes las hace el Parlamento, no lo olvidemos. Aquí estamos hablando de un proyecto que luego, diríamos, el Parlamento lo aprobará, que son los representantes del pueblo los que lo tienen que aprobar. Sin embargo, el Congreso nuestro ha evolucionado de manera sustancial en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de propuestas normativas. Y ya ya entendió que la democracia no se construye sobre la base de la representación o el ejercicio de la política, sino que uno de sus principales componentes es el de la participación de la ciudadanía en todos estos procesos. Y la verdad es que nosotros como Fundación Institucional de Justicia siempre hemos sido tomados e invitados por el Congreso cada vez que se presentan temas de este tipo. Y yo sé que yo no creo que vaya a ser tan difícil, en honor a la verdad, porque es un texto claro, tal y como usted lo está planteando, que fue visto por especialistas en diferentes áreas y que sin lugar a duda va a contribuir
no solamente a la seguridad jurídica, sino también al Estado de Derecho en la República Dominicana. Ahora, ¿cuáles son los retos que nosotros tenemos? Porque no solamente todo esto se limita, como decía anteriormente, al contenido del texto. Pero el reto, ¿cómo usted ve, por ejemplo, a la clase jurídica? ¿Cómo usted ve a la clase política? Porque a fin de cuentas el texto lo que hace es que nos somete un orden y nos establece una serie de reglas. ¿Cómo usted ve todo esto? Pues, como ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, en España, pues estábamos igual que aquí, en el año 74. Se introdujo el modelo, produjo pues 2 o 3 años de, digamos, de absorción por parte de los tribunales. Ustedes lo introducen por el boom turístico que tenían también. Fundamentalmente, nosotros tuvimos, en el 59, cambiamos de modelo político. Teníamos lo que era un Estado como Italia de Mussolini, un Estado corporativista, pasamos a un sistema, a la economía de mercado. Hicimos el examen, entramos en el Banco Mundial, y entonces se nos impusieron determinados elementos, ley de inversiones extranjeras, etcétera, y ya en el 74 pues era imposible seguir adelante sin tener una ley de derecho internacional privado. Entonces pues se hizo la ley cauta, es decir, cauta, no estaba mal hecha, fue cauta, y luego pues fuimos perfeccionando la ley hasta que con la entrada en la Unión Europea pues las leyes españolas quedaron sustituidas por la normativa comunitaria. Pero digamos, los primeros años pues fueron años de un pequeño desconcierto, porque lógicamente pues hay que estudiar la materia. Pero he de decir que los jueces están entusiasmados cuando les cae un caso de derecho internacional, como los alumnos en clase. Yo recuerdo al magistrado Alarcón explicar a los alumnos casos prácticos de derecho internacional privado. Bueno, yo cuando oí el primer caso práctico, pues me dediqué al derecho internacional privado porque me pareció apasionante. Entonces, bueno, pues es un cambio de mentalidad, pero yo creo que a todo el mundo le va a decir, es un mundo verdaderamente interesante, el salir de lo que es el derecho interno para ver que el mundo es mucho más amplio, que hay otros derechos distintos, que hay otras leyes distintas, y esto pues a los jueces les gusta verdaderamente. Desde el punto de vista de la doctrina y desde el punto de vista de la academia, por ejemplo, vemos, en Europa no, Europa desde el punto de vista académico es muy rigurosa, porque, por ejemplo, mis hijos estudiaron en España y España se ha tenido que someter a una serie de requerimientos de la Unión Europea que no son fáciles. Pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, a América Latina en todo lo que tiene que ver con el derecho internacional privado, ese rigor académico que debe de haber en nuestras universidades? Lo digo porque yo soy profesor de Derecho Internacional Público, no de Derecho Internacional Privado. Sí. Y por eso hago la pregunta. Hay gran diferencia. Así como el derecho internacional público, pues en América Latina ha tenido un gran desarrollo, incluso se habla de un derecho internacional público americano, de la obra de Alejandro Álvarez, es decir, instituciones típicamente americanas, como es el uti possidetis juris, para todos los contenciosos territoriales, etcétera, así como tiene un gran desarrollo. Y desde luego aquí gusta mucho el derecho internacional público. El derecho internacional privado ha sido siempre el pariente pobre. Como aquí se ha heredado el modelo francés, que se estudiaba derecho internacional público y derecho internacional privado, pero era una fuente de confusión. Claro, mire, usted detrás de usted tiene ahí todo el requeil de curso, todo, que es fundamental, derecho internacional público y derecho internacional privado, pero ustedes, digamos, se han quedado con la parte del león y han dejado de alguna manera el derecho internacional privado. Esto es lo que nosotros observamos. ¿Qué es lo que pasaba en España también? Nosotros en el año 79 en España dividimos las asignaturas. Yo era profesor doble, y entonces cuando oposité, pues oposité solo a Derecho Internacional Privado. Y entonces, pues, en vez de, aunque en mi departamento donde estoy, el departamento que dirijo, estamos Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, esto es por una razón meramente coyuntural, porque normalmente el Departamento de Derecho Internacional Privado está junto con el Derecho Civil y el Derecho Mercantil y el Derecho Procesal Civil. Entonces nosotros somos Derecho Privado y ustedes son Derecho Público, Derecho Público.
pero de alguna manera hay muchas relaciones mutuas, porque claro, durante una época pues estaba la preeminencia de los tratados internacionales, de los principios, etcétera. Entonces, bueno, pues lo que sí se necesita es una mayor especialización. Entonces, sus hijas que vengan de España, que se especialicen en Derecho Internacional Privado, que es el gran futuro. Mire usted. Yo estoy totalmente convencido. No, pero tal es así que yo cuando llego a clase les digo, mire usted, la asignatura que más dinero da de la carrera es el Derecho Internacional Privado. Mírenme a mí que soy inmensamente rico. En fin, esto es una butad, naturalmente, pero digamos, quiero decir con ello que en los grandes despachos de abogados el Departamento de Derecho Internacional Privado es, digamos, el que más factura y el que mejor gente recluta. Por lo tanto, es el gran futuro. Y entonces aquí ha habido pues un desierto, solo cubierto en algunos países, como México, por ejemplo, pero ya en muchas universidades privadas, facultades de negocios internacionales. Es decir, que el futuro está ahí. En el máster que yo dirijo en Madrid, que es de Derecho Internacional Privado, tenemos más alumnos que en el resto de los másteres. ¿Por qué? Porque es el futuro. No, eso me decía inclusive la hija mía, que está en el Instituto de Empresa, que la cantidad de estudiantes que inclusive que anda por esos predios es impresionante. Y la verdad es que es como usted dice. Yo me dediqué al derecho internacional público y eso no es tan rentable. Para empezar, el Estado no paga. No, eso nunca. Esa es la realidad. Sí. Así que, profesor, en nombre de la Fundación, el programa concluyó y quiero agradecerle que me haya permitido hacer en esta ocasión. Yo creo que hemos hecho un programa novedoso. Y yo creo que un programa de este tipo no deja de ser una herramienta educativo, un tanto como para seguir socializando un tema que va a generar debate en la República Dominicana. Así que, en nombre de la Fundación, le agradezco que haya, vuelvo y le reitero, correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucional. Yo agradezco este rato tan agradable que he pasado con usted. Gracias, profesor. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.